Hola, mi nombre es Analía Ceci, soy sobreviviente de la explosión de calle Salta 2141, allá por el 6 de agosto del 2013. El 6 de agosto del año 2013, una tragedia enlutó a un barrio y a toda una ciudad. En calle Salta, al 2141, un escape de gas, a raíz del mal funcionamiento de una válvula de seguridad, provocó el mayor episodio de horror que vivió en toda su historia la ciudad de Rosario. El edificio de calle Salta era un edificio que curiosamente estaba habitado por muchas personas del interior. Personas que se fueron en su momento a estudiar a Rosario y se terminaron quedando, a vivir, a trabajar. Y tenía algo muy particular que quizás justamente por estar habitado por muchas personas del interior, las personas buscaban de alguna manera, no todas, pero sí muchos, ese trato amable del saludo cotidiano, de quedarse un ratito charlando en el ascensor o en el palier, porque bueno, será que las personas del interior buscan de alguna manera recrear un poco de lo que tuvieron en su infancia y adolescencia en sus ciudades o pueblos natales. En lo que respecta a cómo era mi vida previa al día de la explosión, yo para ese entonces ya estaba recibida como profesora y traductora de inglés, trabajaba dando clases en facultades, en empresas, tenía mi espacio propio. Dentro del edificio tenía a 3 hermosas y grandes amigas que casualmente la vida hizo que también sobreviviesen. Pero bueno, otras amistades no tuvieron la misma posibilidad. El edificio, ubicado en Salta 2141, contaba con 10 pisos, 56 departamentos, en los cuales habitaban un total aproximado de 120 personas. El edificio era un edificio donde por lo general había mucho tránsito en forma cotidiana, porque bueno, las personas iban a trabajar o iban a la facultad, iban, volvían. Y la verdad es que yo en ese edificio viví 12 años, nunca tuve un inconveniente, nunca tuve un roce con algún vecino, ninguna disputa, ningún problema. Y sí encontré grandes y maravillosas personas que hasta el día de hoy siguen siendo mis grandes amigas también. Si bien la explosión ocurrió el martes 6 de agosto a las 9:38 minutos, en retrospectiva, claro, todo parecía comenzar unos días antes. Lo que resulta curioso es que la justicia y el Estado pone el ojo y el foco en lo sucedido ese martes 6 de agosto y no pone atención en todo lo que ocurrió previo al día de la explosión. ¿Por qué? Porque la explosión se podría haber evitado, por supuesto que sí, porque hay una cadena de negligencias que hasta ese martes 6 de agosto, 9:38 de la mañana, cuando ocurre la explosión, toda esa cadena de negligencias se podrían haber evitado. ¿Cuándo comienza todo? La última semana de julio del 2013, una de las vecinas llama a Litoral Gas para quejarse que ella tenía poca intensidad en el suministro. Cuando va a Litoral Gas, efectivamente comprueba que no solo su departamento, sino varios departamentos más tenían poca presión de gas, debido a que la válvula que se había puesto hacía muchas décadas y había quedado obsoleta para la cantidad de artefactos a gas que ahora todos los departamentos tenían. Entonces Litoral Gas decide interrumpir el servicio de gas hasta que el edificio cambie la válvula que había por una válvula de mayor intensidad, de mayor capacidad. Luego del incidente del 6 de agosto, miles de denuncias por el mismo inconveniente registrado días previos en Salta 2141 llevaron a la empresa Litoral Gas a cesar el suministro en cientos de edificios. Lo que termina sucediendo es que a los 2 días
pese a que Litoral Gas había decidido interrumpir el servicio de gas, no se sabe cómo, a la noche del último viernes de julio, había otra cuadrilla de Litoral Gas restituyendo el servicio de gas. Quienes fuimos testigos oculares de lo sucedido, realmente sostenemos que no fue intención, no hubo intención de manipular o forzar la llave de la manera que lo hicieron. Es decir, no hubo intención de falsear la llave de paso de esa válvula. ¿Por qué decimos esto? Porque esta cuadrilla, al no poder hacer girar esa llave de la válvula, lo que hizo fue colocar un caño grande sobre la llave y con una pinza gigante martillar ese caño de manera tal de poder hacer girar esa llave de la válvula. Quienes vimos esa maniobra, que nos llamó poderosamente la atención por lo brusco que estaban siendo y cómo estaban trabajando con esa válvula, sostenemos que sin intención alguna terminaron forzando esa llave. De manera tal que cuando el martes 6 de agosto el gasista se propone cerrar esa llave para poder comenzar con el cambio de válvula, lo que debe haber sucedido es que esa llave giró en falso, por el gasista desconocer el estado de esta llave de la válvula. La segunda negligencia que ocurrió ese último viernes de julio, previo a la explosión, fue que la tropilla, la cuadrilla de Litoral Gas, no fue departamento por departamento corroborando y chequeando, como lo exigía el protocolo, que cada departamento tuviese la misma intensidad de gas. Ese paso se lo omitieron, no lo hicieron, sencillamente restituyeron el servicio y se fueron. Ese martes 6 de agosto lo que recuerdo es que era una mañana bellísima. El cielo azul, no había una nube, era una mañana dentro de todo cálida porque ese julio y agosto de 2013 estaba haciendo muy frío y estaba todo el edificio avisado e informado y notificado que para las 9 de la mañana teníamos que tener cada departamento las llaves de paso de gas de calefones, calefactores y cocinas ya cortados porque a las 9 puntuales comenzaba el cambio de la válvula de gas. En particular, quien era mi pareja y yo nos levantamos más temprano para poder bañarnos, desayunar, para que 9 de la mañana tengásemos todo en orden. La verdad que es imposible saber si todos quienes se fueron del edificio esa mañana hicieron lo que estaba avisado y pedido, que era cortar el servicio de gas de los departamentos, cerrando la llave de paso. El portero del edificio declaró que bajó 8 pisos hacia la entrada para ver qué sucedía. Allí vio que el gasista y su ayudante salieron corriendo al ver que el ambiente estaba contaminado por grandes cantidades de gas. Tanto el gasista como el ayudante salieron en distintas direcciones y el portero gritaba a viva voz: «Va a morir gente». Se dice que el ayudante corrió hacia la esquina de Salta y Oroño a frenar el tránsito vehicular, que a esa hora ya estaba colapsado. Calle Salta es una calle extremadamente ruidosa porque cuando cruza el Boulevard Oroño se forma un cuello de botella y siempre suele haber más tráfico, una congestión del tráfico, ruido de bocinas, sumado a que esa zona está rodeada de edificios en construcción, lo que suma un ruido extra a lo que es los días habituales de la semana en Rosario. Así que para las 9 de la mañana estábamos mi pareja y yo trabajando en el comedor del departamento, yo preparando las clases de inglés que iba a dar ese día y él preparando las prácticas de básquet. Y la verdad es que entre la música de la computadora, tomando mates y charlando, el ruido de esa calle en particular, no notábamos, no percibíamos
el ruido de fondo que estaba viendo, que en ese momento era apenas como un silbido, como un silbato muy agudo, muy intenso, pero apenas era eso. La fuga de gas ya era incontrolable. El edificio empezaba a llenarse de gas de manera acelerada. En algunos departamentos, los vecinos de pisos más bajos empezaban a alertarse, mientras que en otros, aún no. A eso de las 9:15, el departamento tenía un olor bastante intenso a gas. Solo que tanto quien era mi pareja como yo, que crecimos en pueblos o en ciudades, donde durante mucho tiempo la única forma de tener gas era a través de los tubos de gas, teníamos esa memoria de que cuando cambiábamos los tubos de gas, quizás por unas horas o por un día había un remanente de olor a gas en la casa. Entonces, la verdad que supusimos por ese momento que ese olor a gas que había era normal si se trataba del cambio de una válvula. La verdad es que en ningún momento creímos que estábamos en riesgo. Sí sucede que para las 9:30 el olor era muy intenso y ya sí percibíamos un ruido que ya se había transformado más que en un silbato o en un sonido muy agudo, era muy similar a las turbinas de un avión cuando está por despegar. La verdad que en ese momento nos alarmamos, pero insisto, quizás porque estábamos en el 10º piso a calle Salta, es que no imaginamos lo que iba a suceder. La explosión era inminente. Ya algunos corrían hacia ascensores y escaleras para salir del edificio y otros, dentro de sus departamentos, empezaban a darse cuenta que algo grave podía ocurrir. Hoy, cuando lo recordamos a la situación con el papá de mi hija, decimos, menos mal que no imaginábamos que estábamos en el peligro en el que estábamos, porque si hubiésemos atinado a escapar, hubiese sido por la escalera o los ascensores, que es justamente la zona donde cuando explota todo termina colapsando e implosionando, es decir, se derrumba. Cuando iban transitando los minutos, la explosión ocurrió a las 9:38 de la mañana. Hay un momento muy específico de lo transcurrido, es que en un momento donde había tanto olor a gas y el ruido, giro, lo miro y le digo, bueno gordo, si he de morir contigo, que es una estrofa de una canción de Abel Pintos que justamente estaba sonando en la computadora mientras trabajaba. Termino de decir eso y giro para ver de vuelta el monitor y ahí fue todo en un segundo, porque ahí me veo rodeada de una nube, de una masa de gas, de una nube de gas. Y ahí fue todo en un segundo, fue un clic. Y a diferencia de algunos de los sobrevivientes donde perdieron la memoria y no recuerdan nada, yo en particular recuerdo todo. Lo viví y lo recuerdo todo en cámara lenta, segundo por segundo. En ese instante en que caigo que eso iba a explotar, no me dio tiempo a nada, porque fue en un segundo. Recuerdo entrar en la onda expansiva como si fuese una trompada que me da en la cara, volar con esa onda expansiva en la forma y en la medida que iban explotando y derrumbándose las paredes, techo, los muebles iban destrozando. Fue volar en una onda expansiva de gas, de humo, de escombros, de vidrio, de astillas, de fuego. Para cuando me recupero del impacto y me encuentro sacándome escombros de encima y estar a no menos de 3 metros del lugar de donde estaba inicialmente. Fue desesperante porque cuando lográs ver
en el contexto en el que sobreviviste no era demasiado alentador, porque el gas salía por los tomacorrientes, había una masa inmensa, un bloque inmenso de humo, nos estábamos asfixiando, el gas seguía corriendo, los gritos de otros sobrevivientes, solo que no teníamos formas de escapar por nuestros medios, porque hacia un lado estaba el vacío de la zona que había colapsado, que era la que tenía la escalera y los ascensores, y hacia el otro lado estábamos sobre un 10º piso y no teníamos formas de escapar. La explosión ocurrió a las 9:38 del 6 de agosto del año 2013. Tuvo una onda expansiva que alcanzó los 500 metros, originando serios daños. La explosión fue escuchada hasta 7 kilómetros del lugar, tanto en localidades vecinas como Capitán Bermúdez y Funes. El rescate en sí mismo fue bastante particular porque los bomberos no contaban con una escalera lo suficientemente alta como para poder bajarnos de un 10º piso. Así que, lesionados como estábamos, con cortes, con heridas, con quemaduras, así como estábamos, nos ayudaron a poder pasar de lo que quedaba de nuestro balcón al balcón de nuestro vecino y de ahí trepar hacia el 10º piso, o mejor dicho, hacia la terraza del edificio vecino. Y de ahí nos pidieron que continuásemos solos porque ellos tenían que seguir rescatando a personas. La cuestión es que cuando llegamos a planta baja del otro edificio nos esperaban camillas, ambulancias, y fue llevarnos al Sanatorio Británico, en particular a nosotros dos, estar, en mi caso, unas horas internadas, con chequeos, con estudios, con controles. Y la verdad es que, si bien recuerdo absolutamente todo lo sucedido hasta las horas posteriores de la explosión, sí tengo varias lagunas mentales en los días posteriores. Fue y sigue siendo bastante particular el reponerse y el componerse a una situación así. En los primeros minutos, luego de la explosión, comenzaron a llegar los primeros auxilios: bomberos, ambulancias, tránsito, los medios de comunicación. Todos quedaban perplejos ante la magnitud de lo que estaban viendo. Caras llenas de asombro y horror. Llantos, gritos, desesperación eran el panorama del lugar. A esto se le sumaba una lengua de fuego gigante que asomaba desde el palier del edificio, que ardió durante varias horas hasta que operarios de la empresa de gas pudieron al fin cortar el gas en toda la zona. La llegada de bomberos y ambulancias permitió profundizar las tareas de socorro, pero pasó más de 1 hora y media hasta que el rescate comenzó a organizarse más metódicamente y los heridos pudieron ser evacuados hacia hospitales públicos y privados. Es muy difícil a veces poder entender que mientras que la familia, los amigos, el entorno, la sociedad misma nos decía que teníamos que estar felices y agradecidos por sobrevivir, cuando te toca sobrevivir a una situación tan particular, donde hubo tanto dolor, tanto sufrimiento, donde personas que vos conocías, querías, perdieron la vida, cuesta el sentir gratificación, gratitud por haber sobrevivido. Es solo a través de los años y de muchísimo trabajo de terapia que uno puede ir pasando las distintas etapas que tiene el estrés postraumático. Al principio uno transita la euforia, que la euforia realmente no dura más de quizás 2-3 días, porque sí, al principio decís, wow, por Dios, de lo que zafé, de lo que sobreviví, pero esa euforia da lugar luego al shock, a la negación.
No, ¿cómo que no está más mi departamento, no está más mi casa? Quiero ir a mi casa, quiero mis cosas, quiero mis libros, mis músicas, lo que hacía lo cotidiano, lo que a vos te da seguridad, que es lo cotidiano. Eso no estaba más. En total, en la tragedia de Salta y Oroño, fallecieron 22 personas y 62 resultaron heridas. Al funcionar como chimenea para el gas, la zona central del edificio afectado resultó destruido por completo y las otras dos zonas quedaron con serios problemas de derrumbe. Al menos 1.079 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 204 quedaron inhabitables. Luego de 5 días de búsqueda, el 12 de agosto hallaron sin vida a las últimas personas desaparecidas. Trabajaron en el lugar más de 25 dotaciones de bomberos de todo el país y se movilizaron alrededor de 60 ambulancias. A esa negación por ya no tener más tu hogar, tus pertenencias, lo cotidiano, se le suma la enorme cantidad de lesiones clínicas. En particular, yo perdí el 50% de capacidad auditiva en los sonidos graves, y siendo profesora de inglés me súper complicó la posibilidad laboral. Ya no podía ir a empresas a dar clases, no podía seguir en instituciones educativas dando clases, lo podía hacer en un contexto muy reducido con 1 o 2 alumnos, pero no era para lo cual yo me había formado, me había capacitado. O sea que eso fue tremendamente doloroso y había una negación muy grande por parte de mí, decir, no, yo no puede ser, yo quiero seguir con lo mío, quiero seguir con lo que a mí me daba seguridad, que era lo mío cotidiano en amistades, lo social, la vivienda, la capacidad de poder trabajar en lo que yo había elegido, y todo eso se había perdido de un segundo para otro. Y después de la negación empieza también el tema de la culpa. ¿Por qué sobreviví yo y mi vecina Flor no? ¿Por qué a mí me tocó sobrevivir y a otras personas no? Y eso no es de un día para otro que pasás de un estado al otro. No, la verdad es que hablo de meses, de años. Es muy, muy, muy duro transitarlo. De los 3 sectores que conformaban el edificio de Salta 2141, uno, el del centro, se desmoronó por completo en el momento. Los otros 2 sectores quedaron a punto del derrumbe. La demolición sin explosivos comenzó a finales de agosto de 2013 y culminó en octubre de ese mismo año. Hoy, en ese lugar, se encuentra un recordatorio de las víctimas de la tragedia. Luego de la euforia, luego de la negación, de la culpa, empieza otra etapa en el transitar de lo que son los duelos postraumáticos, donde está la aceptación. Y aceptación no significa dar por válido lo que sucedió. La aceptación pasa por aceptar las secuelas con las que quedaste, secuelas clínicas, emocionales, porque son para toda la vida esas secuelas. Aceptar cómo quedaste, la situación en la que quedaste, y saber que desde esa aceptación tenés que de alguna manera reconstruirte. Y en esa reconstrucción nació mi hija Alba. En esa reconstrucción me volví a formar y capacitar en otras disciplinas, todas vinculadas a la educación. Y en ese transitar nació lo que es la Fundación Eureka. Ya han pasado 7 años y cada 6 de agosto los sobrevivientes de la tragedia y todo Rosario vuelven a sentir el dolor y el terror de aquel martes. Que cómo una transita la actualidad a 7 años de la explosión. Bueno, yo encontré un para qué en la fundación, en la misión de Eureka, porque cuando hay tantas preguntas que la justicia y el Estado no te dan,
no es que esas preguntas dejan de existir. Así que tuve que canalizar esa indagación de la responsabilidad, del compromiso, de todo lo sucedido, armando una fundación. Por supuesto que voluntad y energía las tuve que reconstruir, que buscar, porque cuando la justicia y el Estado dan vuelta a la espalda, hacen caso omiso al pedido de los sobrevivientes, al pedido de los familiares de las personas que fallecieron, es muy duro ese nivel de lesa humanidad, porque la verdad que sentimos que se nos negó ayuda, contención, en fin. Con Eureka lo que hacemos es trabajar la inteligencia sistémica, es llevar a las personas una mirada distinta para que comprendan y sepan que siempre lo que hacemos y decimos trae una consecuencia. Es la forma que encontré yo de resignificar tanto dolor y tanta injusticia. En el mes de julio del 2019, en un juicio oral, la justicia determinó como único culpable al gasista. En lo que respecta a la empresa de servicio de gas, fue multada con una suma importante de dinero que abonó al Estado. Hoy, 7 años después, el sentimiento de injusticia sigue sobrevolando la zona y las heridas aún no han cerrado.